Buenas, la semana pasada traje un vídeo de lo que hay en mi iPhone con la nueva actualización de iOS 17 y hoy te voy a enseñar lo que tengo en el iPad siendo creadora de contenido y diseñadora gráfica. El iPad es una herramienta que estoy utilizando cada vez más y quiero complementarlo con mis otros dispositivos, en este caso el iMac y el iPhone. Y es una herramienta que me va genial, sobre todo para tomar apuntes, organizar también con Notion o más que nada apuntar esas tareas que quiero hacer durante el día, tanto de YouTube como mi vida personal, como diseñadora gráfica, etc. Lo primero que nos trae esta actualización de iPadOS 17 es esta nueva opción de personalización en la pantalla de bloqueo. Como te comenté en el iPhone, me gusta más cómo quedan estas pantallas, sobre todo las de astronomía en el iPad. También tenemos las opciones que vimos de colores degradados y caleidoscopio. Lo nuevo que podemos ver son los nuevos widgets interactivos que podemos añadir a la pantalla de bloqueo. Son una fantasía y puedes colocarlos donde quieras, tanto arriba como abajo. En mi pantalla de bloqueo he puesto el widget de calendario mensual y luego en la parte inferior dos widgets pequeños, uno de la batería del Pencil y el atajo de Jarvis, que si has visto el vídeo del iPhone es mi atajo de ChatGPT. Luego por último el widget de Gmail y el de calendario para ver la próxima tarea que me tocaría hacer. Pasamos a la pantalla de inicio. En esta pantalla he utilizado algunos widgets transparentes. En la parte superior tengo este widget transparente con la hora, luego una foto que es la misma que llevo en el iPhone y por último este widget de Pinterest en la que puedes poner un álbum y va cambiando la foto. El widget de recordatorios, como ya vimos, ahora es interactivo y no tienes que entrar en la aplicación para tachar la tarea. Por último, este de Spotify con mi playlist de música. En la parte izquierda tengo diferentes widgets en uno. El de atajos, que tengo el mismo en el iPhone con el atajo de Pomodoro, ChatGPT, descargar links y el de nueva idea. Luego, en el mismo widget tengo puesto la aplicación de Structured, que es la app donde puedo ver todas mis tareas sincronizadas del día. La semana pasada te comenté que aún no era interactiva, pero esta semana justo han añadido una actualización y ya podemos interactuar con el widget, así que es un puntazo. Luego en el widget de aquí abajo tengo puesto tanto la batería del iPad como la del Apple Pencil y la de mail para cuando recibo mails y todo eso. A la mitad tengo este widget transparente que ahora os hablaré de los widgets estos de aquí, que antes era un poco molesto cuando intentabas personalizar. Finalmente en la parte derecha tengo las aplicaciones que más uso para trabajar, tanto en la creación de contenido como de diseñadora gráfica. Tenemos la aplicación de YouTube Studio, Pinterest, luego Freeform, que es una aplicación gratuita en la que puedes estar enlazada con tus demás dispositivos. Es una plantilla infinita donde puedes escribir, dibujar o lo que necesites. Sobre todo la utilizo para mis lluvias de ideas, añadir los mood boards cuando tengo algún nuevo proyecto y tal. Además ahora también es colaborativa y puedes tener una plantilla con más personas y trabajar a la vez. Por último tenemos GoodNotes, que ahora han sacado GoodNotes 6 en el que creo que han añadido nuevas funciones con IAs, pero hay un problemilla y es que antes tú podías tener todas las carpetas, documentos que querías y ahora solo puedes tener un máximo de 3 archivos si no tienes la opción de pago. Si eres usuario del iPad por tener muchos apuntes en él, creo que vale la pena pagar por GoodNotes 6. Hay dos opciones de pago, una que es un pago anual, que son 8,28 el primer año y luego ya son 11 al año, o si no haces el pago único, 26,50 euros una vez y ya lo tienes para siempre. Es lo que comentaba, si vas a utilizarlo mucho yo creo que vale más la pena el pago único, pero déjame en los comentarios si ya tienes GoodNotes 6, si te lo estás planteando, si no sabías de esta aplicación. A ver qué te parece. En el dock he querido añadir aplicaciones que suelo utilizar más, como esta aplicación que la utilizo como reloj de Pomodoro, pero también puede ser reloj y lo dejas ahí muy mono. Luego la aplicación de Notion, que siempre os la enseño, pero que por cierto, si queréis que os haga un tour por mi Notion, dejádmelo en los comentarios y os lo hago. Luego tenemos Safari para cualquier búsqueda y la aplicación de Procreate, que es una fantasía para dibujar en digital. Pasamos a la segunda y última pantalla. Sí, solo tengo dos pantallas. Esta pantalla sería más entretenimiento, como podéis ver. Primero te voy a comentar lo que he dicho antes de los widgets. Antes, claro, ¿qué pasaba? No podías ponerlo donde querías. O sea, el widget voy a poner dos para que lo veas.
Cuando querías ponerlo, por ejemplo, en el centro, se iba directamente a la izquierda y era un poco molesto porque tenías que añadir como muchos widgets, sobre todo transparentes, para que quedara como en el sitio que querías. Y ahora puedes ponerlo donde quieras y es otro puntazo. Como decía, esta página es más entretenimiento. Tenemos YouTube, Twitter, que literalmente es como mi periódico, me entero de todo por Twitter. Luego ya las aplicaciones de entretenimiento, aparte de YouTube, que serían Netflix, HBO, Disney+, Prime Video. Por último, la aplicación de Discord, donde ya sabéis que tengo mi comunidad y te puedes unir perfectamente a esta comunidad. Está el enlace en la descripción. Y finalmente la aplicación de Twitch, que como ya sabes hago directos por allí y la uso ya no solo como usuaria, que también soy usuaria, sino para gestionar a veces el chat del stream. Todos los widgets que veis son de la aplicación de WowKit, la misma aplicación que utilizo en el iPhone. Y deciros que las fotos que uso las tendréis en mi perfil de Pinterest para que os las podáis descargar. También tendréis las que utilizo en el iPhone, que si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí para que veas a verlo. Y bueno, esto sería básicamente lo que tengo en el iPad. He querido que sea bastante minimalista y simple. Quiero que esté bastante limpio para que me transmita paz, ya que al ser un dispositivo que uso constantemente, quiero que me transmita paz y no me agobie. Así que esto sería por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal para no perderte los futuros vídeos. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!